pero muy buenas tardes para todas aquellas personas que nos acostumbran a escuchar a través de nuestras redes sociales, a través de nuestras cuentas de Facebook, de nuestras cuentas en Instagram o de nuestras cuentas en YouTube o en Facebook, con el propósito de participar activa o protagónicamente en estos espacios que yo he denominado de reflexión o de discusión sobre asuntos relativos a la democracia colombiana, a la política colombiana, a la historia colombiana o en algunos casos específicos a la política internacional cuando las circunstancias así lo ameritan. En esta oportunidad concreta me quiero referir fundamentalmente a la existencia de los partidos políticos colombianos que de alguna manera han venido cayendo en una especie de comportamiento contradictorio, si así se le quiere llamar, si tenemos en cuenta las normas que de una u otra manera restringen o establecen mejor sus pautas de comportamiento frente a la sociedad y especialmente frente a todos los temas relativos al ejercicio de la actividad política. En principio quiero decir que la historia de los partidos políticos en Colombia está claramente diferenciada en tres segmentos importantes que podemos llamar segmentos históricos. Una primera etapa hasta 1885 en donde prácticamente no existía lo que actualmente denominamos como partidos políticos, pero en cambio existían lo que la Constitución de 1886 llamó sociedades democráticas con el propósito de prohibirlas y con el propósito de proscribirlas de la vida nacional, porque el constituyente de 1885, que debatió y redactó la Constitución de 1886, consideró que la existencia de las llamadas sociedades democráticas perturbaba en grado superlativo el orden público, la paz política en el país y que por esa circunstancia lo más conveniente, lo más aconsejable era su proscripción o su prohibición. Luego tenemos una segunda etapa que va desde el año 1886, en que esas sociedades democráticas fueron prácticamente prohibidas hasta 1991, cuando el constituyente de aquel año de 1991 volvió a dar vida a la posibilidad de que el Estado colombiano influyese o tomase algún tipo de medidas relativas a la existencia y modo de organización de los partidos políticos. En esta segunda etapa, si bien las sociedades democráticas estaban prohibidas, no así los partidos políticos, en el sentido estricto, o mejor digamos, en el sentido amplio de la expresión. Pero esos partidos políticos no tenían sobre ellos a un Estado vigilante que interviniera con sus leyes o con sus mandatos constitucionales en la vida interna de los partidos. Ese lapso que va desde 1886 hasta 1991 es de un poco más de 100 años, en donde los partidos políticos existieron y naturalmente mantuvieron un protagonismo especial en la vida política del país, pero que al mismo tiempo no eran objeto de la legalización u objeto de la intervención del Estado a través de la legislación o de los mandatos constitucionales, sino que tanto el constituyente como el legislador quisieron que los partidos se organizaran como entidades particulares, como entidades privadas que se rigiesen por sus propios estatutos
y al mismo tiempo que esos estatutos y esas normas de constitución de los partidos políticos estableciesen los mecanismos que deberían tener en cuenta los partidos políticos para tomar sus grandes decisiones, designar sus candidatos a corporaciones públicas o a la presidencia de la República, o incluso tomar decisiones importantes con respecto a cómo desde el Congreso el partido político correspondiente pudiera orientar sus políticas frente a los gobiernos de turnos. Así en Colombia existieron los partidos conservador y el liberal, y también los partidos se dividieron en varios segmentos o facciones que de alguna manera participaban con el gobierno de turno o se le oponían desde el Congreso, pero igualmente se acostumbró mucho en Colombia, y ese es uno de nuestros aspectos más singulares, hacer la oposición desde los medios de comunicación, desde la prensa, y así fue como nacieron los grandes periódicos colombianos prácticamente a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Así surgieron a la vida política y a la vida periodística empresas tan exitosas como por ejemplo El Tiempo o El Espectador, o empresas tan decisivas como por ejemplo el diario El Siglo o el diario La República o el diario Jornada, que dirigió por interpuesta persona en su momento el candidato o el ex candidato Jorge Eliezer Gaitán, quien fuese asesinado en 1948. Pero independientemente de esa circunstancia, a partir de 1991, tanto el constituyente, a través de los actos legislativos correspondientes, como a través de la legislación ordinaria, intervino en la vida interior de los partidos con el propósito de exigirles a estos, primero, un reconocimiento especial por parte del Estado, de tal manera que en la actualidad el Estado exige, para que un partido político pueda presentarse a las elecciones presidenciales o a las elecciones parlamentarias o a las elecciones regionales, que haya sido previamente reconocido por el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano que tiene la competencia para reconocer o no la existencia de los partidos políticos y sobre todo la existencia de un representante legal, que es la persona que de alguna manera, por una circunstancia cualquiera que no va a ser debatida en este momento, representa ante el Consejo Nacional Electoral los intereses de ese partido político, que seguramente tendrá algunas aspiraciones, como cualquier otro partido político, al poder, es decir, a ejercer el poder desde el gobierno o ejercer el poder desde el Congreso de la República. Fue así como el acto legislativo, o un acto legislativo del año 2003 y otro posterior del año 2009, establecieron que los partidos políticos deberían ser organizados de tal manera que en su interior tuviesen mecanismos democráticos para tomar sus grandes decisiones. Y entonces surge la pregunta: ¿cuáles son las grandes decisiones que toman los partidos políticos? En este momento, a diferencia de lo que ocurría hace 40 o 50 años, no solamente existen los partidos liberal y conservador y algunos partidos de izquierda, sino que también en la lucha política y en la lucha partidista existen otros partidos distintos a los partidos históricos, como por ejemplo Cambio Radical, el Partido Social de Unidad Nacional, que es el partido que comúnmente llamamos de la U, el Partido Justa y Libres, la coalición
que también denominamos el pacto histórico, y a su turno han existido o coexisten partidos como Alianza Verde, como los partidos progresistas, o lo que se llamó en su momento la Unión Patriótica o el partido de Polo Democrático. De tal manera que los partidos políticos en Colombia no solamente han existido desde siempre, a partir del momento en que Colombia, antiguamente la Nueva Granada, declaró su independencia frente al poder o frente a la jurisdicción española, sino que actualmente el Estado colombiano, a través de un órgano competente para ello, pero fundamentalmente a través de un mandamiento constitucional y de unos mandamientos legislativos, reconoce o no la existencia de esos partidos políticos y les entrega lo que nosotros llamamos personería jurídica de los partidos. Sin embargo, a mi juicio, el espíritu del constituyente y el espíritu del legislador no solamente no se ha cumplido a cabalidad, sino que prácticamente los partidos actúan de tal manera que desconocen esos grandes postulados del espíritu del constituyente y del espíritu del legislador, porque en la actualidad los partidos que de alguna manera tienen participación en el Congreso, llámese Partido Conservador, Partido Liberal, Partido Centro Democrático, Partido Cambio Radical, Partido de la U, Alianza Verde o Pacto Histórico, son partidos políticos que de manera desafortunada se han abstenido o simplemente han ignorado la existencia de unos mandatos superiores que exigen de alguna manera o que exigen de forma imperativa que sus más importantes decisiones sean tomadas a través de mecanismos democráticos. Y por mecanismos democráticos no podemos entender otra cosa distinta que esas decisiones deben ser tomadas al interior de los partidos por sus asambleas, por sus convenciones, por sus congresos o a través de la organización de unas consultas populares. ¿Cuáles son las más importantes decisiones de los partidos políticos? Pues la elección de sus candidatos a las corporaciones públicas y a la presidencia de la República. Y cuando hablo de corporaciones públicas me refiero al Senado de la República, a la Cámara de Representantes, a las asambleas departamentales, a los consejos municipales y naturalmente es obligación de conformidad con lo que establece la Constitución y la ley que los partidos políticos asuman la responsabilidad de avalar sus candidatos a la presidencia y a las corporaciones públicas. Pero este término avalar también se ha corrompido en Colombia, como quiera que en la actualidad basta que el presidente del partido o el representante legal del partido designe al secretario general o se arrogue esa facultad para él mismo de entregar unos documentos que certifiquen la supuesta legitimidad de un candidato para que este candidato pueda presentar sus aspiraciones al Congreso de la República o a las corporaciones regionales de elección popular cuando corresponda, o incluso a la presidencia de la República. Y esto naturalmente no corresponde ni al espíritu del legislador colombiano, ni al espíritu del constituyente que estableció en su artículo 107 que los partidos deben organizarse democráticamente para que sus políticas, para que sus candidatos, para que absolutamente todo cuanto concierne a ello, especialmente en los asuntos de más trascendencia, tengan la aprobación de un grueso número de personas que pertenezcan a ese partido político, llámense dirigentes o llámense simpatizantes. De tal manera
que en este momento lo que podemos observar desde afuera del escenario o desde fuera del escenario es que los partidos políticos no cumplen con la legislación colombiana en esta materia concreta, como tampoco cumplen con lo que establece la Constitución Política de Colombia. Este sería o podría ser una especie de introito para hablar sobre la suerte ya en concreto del Partido Conservador Colombiano, pero desafortunadamente no nos va a alcanzar el tiempo y dejaremos lo que corresponde al Partido Conservador Colombiano para una segunda entrega. Pero hoy lo que quiero que quede en claro ante aquellas personas que eventualmente me escuchen es que absolutamente ninguno de los partidos políticos colombianos con representación en el Congreso de la República o con representación en las corporaciones públicas regionales de elección popular establecen como prioridad la toma de sus más importantes decisiones a través de una organización democrática. Y nos hemos olvidado de las antiguas convenciones, de los antiguos congresos, de las antiguas asambleas partidistas, que era a quienes correspondía la elección de esos candidatos y por sobre todo la posición del partido en el Congreso de la República frente al gobierno de turno. Ese fue el espíritu del legislador colombiano, ese fue el espíritu del constituyente y desafortunadamente hemos sido indiferentes ante esta especie de abuso por parte de los representantes legales de los partidos políticos que no cumplen con lo estatuido por la Constitución Política de Colombia o por la legislación colombiana. Más adelante seguiremos hablando sobre este tema y por ahora simplemente les quiero decir que se nos acabó el tiempo y por lo pronto solamente podré hablarles a ustedes de este asunto en una próxima oportunidad. De tal manera que me despido en este momento con un hasta pronto y seguiremos conversando en los próximos días. Muchísimas gracias para quienes han tenido la bondad de haberme escuchado durante estos últimos 18 minutos. Muchas gracias y hasta pronto.